En el ejercicio 15 lo que tenemos que hacer es determinar f compuesta con g y g compuesta con f. Fog y gof. Bueno, en el caso A tenemos las siguientes funciones. F de x es igual a 2x al cuadrado más 5 y g de x es igual a 4 menos 7x. Entonces, f compuesta por g va a ser f de g de x. Entonces va a ser f evaluado en g. O sea, f en 4 menos 7x. Entonces, tomo el 4 menos 7x y lo sustituyo en f, donde dice x. Entonces nos quedaría 2 por 4 menos 7x al cuadrado más 5. Esto es igual a 2 por desarrollo este binomio cuadrado perfecto que nos queda por la formulita a cuadrado menos 2 por a por b más b cuadrado, quedaría a 4 cuadrado menos 2 por 4 por 7x más 7x al cuadrado más 5. Entonces nos queda 2 por 16 menos 56x más 41x cuadrado más 5. O sea, hago la distributiva ahora y nos queda 32 menos 112x más 98x cuadrado más 5. 98x cuadrado menos 112x más 37. Por lo tanto, f compuesta por g va a ser este. Bien, y g compuesta con f va a ser, tomo f y lo reemplazo donde dice la x en g. Entonces nos queda 4 menos 7 por 2x al cuadrado más 5. Entonces nos queda 4 menos 7 por 2x al cuadrado menos 7 por x. Menos 7 por 5, perdón. Ya que hago la distributiva. Y nos queda 4 menos 14x cuadrado menos 35. Entonces nos queda menos 14x cuadrado menos 31. Ya que hago menos 35 más 4. Bien. En el ejercicio B lo que hago es, tengo f y tengo g. F compuesta con g. Bueno, entonces, primero vamos a determinar el dominio. Entonces, determinamos el dominio de f. 3x más 1 tiene que ser distinto de 0, ya que en una división no puede valer 0 el denominador. Entonces nos queda 3x distinto que menos 1. Entonces, x tiene que ser distinto de un tercio, de menos un tercio. Bueno, y el dominio va a ser entonces todos los reales menos el menos un tercio. Ya que para este número se anula el denominador y se anula toda la función. O sea, no existiría. Bueno, entonces para la imagen de g, decimos que y es igual a 2 sobre x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado va a ser 2 sobre y. Entonces x va a ser más o menos la raíz de 2y. Y 2y tiene que ser mayor que 0. Bien. Entonces f compuesto por g va a ser meter el 2 sobre x cuadrado dentro de la función f. Y nos quedaría 1 sobre 3 por 2 sobre x al cuadrado más 1. O sea, 1 sobre 6x cuadrado más 1. Ahora resta hacer g compuesta con f. Entonces, para saber la imagen de f, decimos que y es 1 sobre 3x más 1. 3x más 1 es igual a 1 sobre y. 3x es igual a 1 sobre y menos 1. Y x será 1 sobre 3y menos un tercio. Entonces, g compuesta con f va a ser meter a f dentro de g. Entonces evaluamos a g en 1 sobre 3x más 1. Entonces, como g es 2 sobre x al cuadrado, nos quedaría 2 sobre x al cuadrado. Pero x va a ser esto. Entonces nos quedaría 2 sobre eso al cuadrado. Entonces nos queda 2 sobre 1 sobre 3x más 1 al cuadrado. Entonces nos queda 2 por 3x más 1 al cuadrado. Y esto se desarrolla y queda 3x al cuadrado más 2 por 1 por 3x más 1 al cuadrado. De modo que esto nos queda
18x al cuadrado más 2x más 2. En el C lo que tenemos es la función f, x al cubo y g, x más 1. F compuesto por g va a ser f en x más 1, ya que a g lo meto dentro de f. Entonces nos queda x más 1 al cubo, y se resuelve de la siguiente forma: x al cubo más 3 por x al cuadrado por 1, más 3 por x, más 1 al cuadrado, más 1 al cubo. Entonces nos queda x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 1. Y g compuesta por f nos quedaría g evaluada en el x al cubo, nos quedaría x al cubo más 1. Y nos queda así la compuesta. Bien, el caso D, tenemos f de x raíz de x cuadrado más 4 y g de x 7x cuadrado más 1. Entonces, para hacer la... Primero lo que hacemos es calcular la imagen de g. Va a ser y es igual a 7x cuadrado más 1. Entonces, y menos 1 es igual a 7x cuadrado. Entonces, y menos 1 sobre 7 es igual a x al cuadrado, y x va a valer más o menos la raíz de todo esto. Entonces, y menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y tiene que ser mayor o igual que 1. Por lo tanto, la imagen de g va a ser de 1 más infinito. La imagen de f va a ser y al cuadrado, ya que esta raíz pasa como cuadrado, y al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4. Entonces, x al cuadrado va a ser y cuadrado menos 4. Entonces, x va a ser la raíz cuadrada de, más o menos la raíz cuadrada de y cuadrado menos 4. Entonces, y al cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, y al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 4, o y tiene que ser mayor o igual que 2, ya que este cuadrado pasa como raíz, y raíz de 4 es 2. Entonces la imagen va a ser de 2 a infinito. Bueno, ahora vamos a hacer f compuesta por g. F compuesta por g nos quedaría, a g lo metemos en f, entonces nos quedaría la raíz de 7x al cuadrado más 1 al cuadrado más 4. Entonces nos queda raíz de 49x a la cuarta más 2 por 7x al cuadrado por 1 más 1 al cuadrado más 4. Acá desarrollamos el binomio cuadrado perfecto. Entonces nos queda raíz de 49x a la cuarta más 14x al cuadrado más 5. Y g compuesta por f, reemplazamos esto en g y nos queda 7 por raíz de x al cuadrado más 4, todo eso al cuadrado, más 1. Entonces nos queda 7 por x al cuadrado más 4, más 1. Ya que este raíz se simplifica con el cuadrado. Nos queda 7x al cuadrado más 28 más 1, o sea, más 29. Bien, el ejercicio E lo que nos dice es f de x es igual al módulo de x y g de x es igual a menos 5. Bueno, f compuesta por g va a ser meter a g dentro de f. Entonces nos queda f menos 5, o sea, el módulo menos 5 que va a ser 5. Y g compuesta por f va a ser meter al módulo de 5, o sea, reemplazamos el módulo de 5 en g. Como no hay ninguna x, queda igual, menos 5. Bueno, en el caso f tenemos dos funciones. F de x es igual a raíz cúbica de x al cuadrado más 1 y g de x es igual a x al cubo más 1. El dominio, todos los reales y la imagen también. Pero la imagen de x de f de x vamos a averiguarla.
y va a ser igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más 1, y al cubo, entonces, ya que este pasa como cubo, es igual a x al cuadrado más 1, y al cubo menos 1 es igual a x al cuadrado, ya que este pasa restando, y nos queda que x es igual a más menos la raíz de y al cubo menos 1. Por lo tanto, y mayor o igual que la raíz cúbica de 1, o sea, y mayor o igual que 1, como imagen de f. Entonces, f compuesta por g, lo que hacemos es meter a g dentro de f, y nos queda la raíz cúbica de x al cuadrado, o sea, x al cubo más 1 al cuadrado, más 1. Y nos quedaría, desarrollamos este binomio cuadrado perfecto y nos queda x a la sexta más 2x al cubo más 1 al cuadrado más 1. O sea, la raíz cúbica de x a la 6 más 2x más 2. Y g compuesta por f, metemos esto dentro de g. Entonces nos quedaría la raíz cúbica de x al cuadrado más 1 todo al cubo más 1. Esto se va con esto, ya que la raíz se va con el cubo, y nos queda x al cuadrado más 1 más 1. Entonces nos queda x al cuadrado más 2. G compuesta por f.